Libro de los Jueces, a la altura del capítulo 6. Dice la palabra del Señor: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas, como un enjambre. No son las langostas que usted se come por ahí de marisco, son los grasshoppers, los saltamontes. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Note que el énfasis que se está haciendo aquí es en el número de ellos. Es importante tener eso en presente, es clave para toda la historia. No se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Si usted busca en YouTube y pone así, Swarm of Locust, plaga de langosta, hay videos en YouTube donde en cuestión de horas, cosechas y plantíos que están bien altos con frutos, desaparece y lo que queda es hierba y pastito, como si hubiesen cortado la grama, en cuestión de horas. Así que la descripción que está haciendo el cronista es bien similar y es alegórica. Él sabe que en la mente de los lectores la gente ha visto lo que hace una plaga de langostas, y él está comparando a esta nación, a este grupo, estos grupos y estos clanes tribales que le están haciendo aflicción a Israel, los está comparando con esto. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces, otra palabra importante en este relato. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, no tenemos su nombre, otro de los héroes anónimos de la Biblia, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Qué preguntita, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho la misma pregunta? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel?
Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Eso significa soy el hijo menor. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego se llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara el ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, en esta mañana te doy gracias. Te damos honra, gloria y alabanza. Tú nos sacaste de la esclavitud. Tú has roto cadenas de opresión. Tú has sanado nuestra vida. Tú has sanado y estás sanando nuestras emociones. Tú te has glorificado en nuestra familia. Hemos visto tu mano en diferentes momentos de la historia. Todos los que estamos aquí, aún en la adversidad, tenemos cosas que recordar y contar de cómo tu mano ha estado con nosotros. Señor, en medio de esta coyuntura histórica y en medio de nuestra realidad, hoy queremos abrirnos a la verdad de tu palabra. Queremos comenzar a mirar en esta mañana una de las historias más interesantes que tiene el Antiguo Testamento. Espíritu Santo, permítenos verla con ojos frescos. Y más allá de lo que pensamos saber, abre nuestra mente, ilumina nuestra mente para entender tu palabra, para recibir en ella enseñanza e instrucción. Tú eres capaz, Espíritu Santo, de hacer la diferencia entre un buen sermón, un buen mensaje, y que nuestro corazón sea compungido, penetrado, marcado por la verdad de tu palabra. De tal forma que más que un mensaje lindo, se convierta en una convicción por la que yo tengo la oportunidad de vivir. Eso pido para cada uno de mis hermanos, para mí específicamente en el primer lugar, y para cada uno de los que nos está viendo a través de las redes. Pon en nosotros convicción. Señor, pero de nada sirve quedarnos con la convicción y que tu palabra sea internalizada y se quede en el hipocampo, se quede en el disco duro de nuestro cerebro como una verdad archivada en la memoria y no afecta en nada mi vida. A la hora de la verdad, Señor, estamos aquí porque necesitamos cambiar. Si algo hemos aprendido en Renuevo Justo estos 31 años, es que la iglesia es un hospital. No es un club para gente sana, es un hospital para gente en tratamiento, gente en rehabilitación, gente en transformación, donde tú, Señor, tocas, sanas y transformas nuestra vida. Por lo tanto, Dios,
En humildad, Espíritu Santo, te pido que la verdad y la convicción de tu palabra se puedan manifestar y evidenciar en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestro hablar y en nuestra toma de decisiones. Que la Biblia deje de estar en las páginas, que tu verdad deje de estar en las páginas del libro y sea parte de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Hoy te lo pido con mi corazón en la mano, que no seamos oidores olvidadizos, sino podamos ser hacedores de tu palabra. Toma control de mi mente, de mis expresiones, de mis labios, y que todo lo que salga en esta hora por ellos te glorifique a ti, sea de agrado a ti y bendiga, construya, edifique el cuerpo de Cristo para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Se puede sentar. Así, en la comodidad de su asiento, por favor, acompáñenme a otra lectura bíblica que me gustaría leer para comenzar. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 18 al 29. Hoy quiero ponerle como título a este sermón y a esta serie de sermones que comenzamos hoy. La historia es tan rica. Hace unas semanas atrás en oración volví a repasar esta historia y empecé a notar cosas que antes no había notado. Eso es algo de las cosas que yo admiro de la Biblia y que me llevan a enamorarme cada día más de la palabra del Señor, porque me doy cuenta que la Biblia sigue siendo la misma, pero yo voy cambiando. Y los ojos que yo tenía a los 12 años, los ojos que yo tenía a los 8 años, cuando quizás me hablaron de Gedeón por primera vez en una escuela dominical, cuando volví a mirar el pasaje, no eran los mismos que quizás tenía a los 16 o a los 17 cuando estaba comenzando a ejercitarme en la predicación de la palabra. No fueron los mismos que tenía ya en el contexto del pastorado a mis 20 y pico de años o a mis 30 y pico de años. O sea, a la hora de la verdad, las experiencias que uno va viviendo, el conocimiento que Dios te está dando, te hacen ir modificando tu perspectiva de tal forma que cosas que antes las pasabas por alto porque o no las notabas, o no significaban nada para ti, o no las entendías, ahora son una fuente de enseñanza, de inspiración y de revelación. De ahí que usted haya escuchado que mucha gente se refiere a la Biblia como una fuente inagotable de vida. Porque aunque usted tenga un pasaje preferido, usted dice, yo me lo sé de memoria. Mientras más usted medita en ese pasaje, más cosas vas a notar que antes no notabas. Amén. Por eso la meta de todo creyente no debe ser leer la Biblia. Ese es el requisito básico. La meta de todo discípulo debe ser meditar en la Biblia. Y para tú poder meditar en algo, primero te lo tienes que saber. Ay, el pastor no está diciendo que tenemos que sabernos toda la Biblia. No. Aquí no es cuánta Biblia tú te sabes, aquí es cuánta Biblia tú vives. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Empieza con pasos pequeños, pero no solamente te conformes con leer. Ponte en tu mente que la meta es meditar. Amén. Hoy quiero hablar bajo el tema, Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Primera de Corintios capítulo 1, versos 18 al 29. El apóstol Pablo está discutiendo un tema que me parece muy apropiado para la coyuntura que nosotros estamos celebrando en esta semana, nuestro aniversario. Momentos así de celebración, de logro, de triunfo, la tentación es mirar las personas. Pero el apóstol Pablo escribe algo que nos sirve hoy como un fundamento, como un prisma, como un lente para ver por el secreto de lo que mucha gente aquí o afuera pueden llamar éxito. El secreto de lo que mucha gente puede llamar triunfo. El secreto de lo que mucha gente puede llamar victoria. Y dice Primera de Corintios capítulo 1, versos del 18 en adelante, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación,
sabemos que es el poder mismo de Dios. Lenguaje interesante, no dice nosotros que somos salvos. Dice que vamos camino a la salvación. Eso se lo dejo a las escuelas bíblicas de los martes a las 8 de la noche, desmenuzar ese asunto. Ese es otro de los famosos para pensar del apóstol Pablo. Hay gente que piensa, no, ya yo me apunté. Yo cuando tenía 8 años hice profesión de fe y eso ya, esa lista yo estoy y no me saca nadie. Pablo dice, vamos de camino a la salvación. Amén. Verso 19. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Está haciendo un ataque frontal ahí a la cultura griega. Todo el mundo admiraba a esta gente, los epicurianos versus los estoicos, los filósofos que debaten, que son capaces de defender un argumento, de presentarlo en forma coherente y lógica, en un ejercicio de lo que más tarde se vino a llamar retórica. El arte de debatir, el arte de exponer, el arte de organizar un pensamiento con la meta de persuadirte y de convencerte. ¿Dónde deja eso a la gente que admira, que esta sociedad admira? Los inteligentes, los especialistas, los filósofos, los estudiosos. ¿Dónde los deja? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. La sofía de este mundo, que es sabiduría en griego, parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, con toda la sabiduría que los humanos creen tener, no hay forma que su sabiduría los lleve a Dios. La sabiduría empoderada por el Espíritu puede ayudarnos a entender la revelación de Dios, pero porque Dios tomó la decisión de darse a conocer. Pero si Dios decide no darse a conocer, no hay sabiduría humana que discierna, describa y entienda a Dios. Pablo está diciendo, a Dios tú no puedes llegar leyendo. A Dios tú no puedes llegar aprendiendo. A Dios tú no puedes llegar debatiendo y mucho menos esforzándote y trabajando. Tú no puedes llegar a Dios. Dios llega a ti. ¿Y cómo llegó? Pablo está haciendo una burla intelectual. Está diciendo, a Dios le dio la gana de llegar a través de los ridículos. Esos ridículos que si nos tiran en el aerópago de Atenas, nos podemos ir al toma y dame con los filósofos de allá. Pero no confiamos en nuestra sabiduría, de nuestro PhD en judaísmo, como fariseos. Somos ridículos, porque estamos diciendo algo que para el mundo es una ridiculez. A través de nuestra predicación ridícula, Dios salva a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está haciendo un juego de palabras y Pablo está diciendo, para los judíos hablar de la cruz es una ridiculez, porque la cruz en el lado judío es maldición. Deuteronomio dice, maldito todo hombre que muera colgado de un madero. ¿Y cómo Dios salva a la humanidad? Haciendo que su hijo se haga maldito para que usted y yo no tengamos que vivir en maldición. Eso para el ser humano, en su lógica humana, el que ha sido construido, el que ha sido levantado, el que ha aprendido a vivir dentro del sistema llamado judaísmo, va a decir, es una ridiculez. ¿Cómo usted quiere que yo crea en un maldito? Que un maldito en un madero me salva.
Y el que es griego, que no conoce el Antiguo Testamento, no sabe quién es Israel, no sabe quién es, cómo Dios sacó a Israel de Egipto, no sabe quién es Jehová, no sabe quién es Yahvé, no sabe quién es el Dios de los judíos. Dice, espérate, pero es que en el mundo nuestro, la muerte de cruz es la peor pena de muerte que se les reserva a los peores criminales. De los dos lados de la historia, Jesús murió la peor muerte. Para los judíos, maldición. Para el mundo griego y romano, o el mundo gentil, como el peor de los criminales. Y Pablo dice, esa es la sabiduría de Dios. Dios, con su sabiduría, le da vueltas a la sabiduría del ser humano. Ese es el pensamiento que Pablo está elaborando. Está diciendo, es ridícula para los judíos, es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Así que entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. Y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, para aquellos en los cuales el Espíritu está haciendo una obra de salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo no es una ridiculez. Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. O sea, Pablo está poniendo in front and center la verdad de que tú y yo no entendemos cómo Dios hace las cosas, pero como a Dios hace las cosas, le quedan mejor que a nadie sobre la faz de la tierra. Y a veces usted y yo no estamos de acuerdo con sus métodos, a veces no entendemos sus planes, a veces desconocemos sus propósitos, pero la sabiduría de Dios está demasiado de muy elevada que la sabiduría del hombre. ¿Se acuerda de Isaías 55, verso 8? Dios dice a través del profeta, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis caminos no son como vuestros caminos, dice la Reina Valera 1960, así como son más altos los cielos que la tierra, así de diferencia y de distancia hay entre cómo ustedes piensan y cómo yo pienso, cómo yo me muevo y cómo se mueven ustedes. Locura para unos, sabiduría para otros. Locura para uno, ridiculez para uno, maravilla para el otro. Valora, como decíamos el domingo pasado, valora que no fue que tú tomaste una decisión. Ay, fíjate, yo estoy llegando, yo quiero ser cristiano. Tú no eres cristiano por algo que tú hiciste. Tú eres cristiano por algo que fue hecho en ti. Dios hizo algo en ti, algo te pasó y pasaste de pensar que Cristo es una ridiculez a que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Verso 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Qué palabras interesantes. Pablo está haciendo aquí una división, está diciendo, tienes que escoger. ¿En qué tú vas a confiar? ¿En tus propios planes o en los planes de Dios? ¿Quién tú vas a decidir que sabe más o que es más fuerte? ¿Tú o Dios? Y obviamente usted me está escuchando y usted dice, ay pastor, por favor, pues claro, yo estoy aquí sentado, obviamente yo confío en la sabiduría de Dios, pero a la hora de tomar decisiones cuando sales de aquí, ¿las tomas conforme a como Dios dice o conforme a como tú te sientes? Ahí se van los amenes, los gloria a Dios y los aleluya. Está diciendo, aquí está, tú tienes que escoger. Por más que tú hayas pensado y calculado tu plan, tú dices, este plan es infalible. Todos nosotros tenemos un blind spot. El jueves en la noche
durante el transcurso del día yo había hecho un escrito. Hoy en la noche estábamos probando el sistema de transmisión aquí en el templo. Y después que terminamos la prueba, yo aproveché y yo lo había leído ya 3 veces, se lo dio a otra persona a leer, lo subimos. Y aún después de subirlo, viernes, yo me encontraba entrando a la publicación y haciendo edit. Esto no va aquí. Se supone que ahí dijera cómo, y terminó diciendo cómo. ¿Sí? Pues los seres humanos somos así. Después que tú lees algo varias veces, ya tus ojos no lo ven, tu mente no lo registra. Está bien. De momento viene alguien, mira y dice, ahí hay un error. Embuste. ¿Cuántos de nosotros somos así? Pensamos, este plan es infalible. Pregúntale al coyote. Los planes del coyote siempre eran infalibles. Dice, de esta el corre, en su mente nos ponen hasta la película, de esta el correcaminos no se escapa. Bip, bip. Quien no sepa qué es el coyote y el correcamino, le invito a pedirle a sus padres que lo lleven a YouTube para que descubran los que son buenos muñequitos. Ochentoso y orgulloso. El plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, voy hasta el 28, hasta el 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse jamás. Nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Por qué yo quiero comenzar esta serie leyendo este verso del Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento, la mejor forma de estudiarlo es con el lente del Nuevo Testamento. Yo no vivo en el Antiguo Testamento, sin embargo, las historias del Antiguo Testamento yo las puedo leer con el lente de Cristo, y puedo verlas como primordios, como precedentes, como parte del desarrollo de la revelación progresiva de Dios en la historia, donde yo voy viendo el carácter de Dios, estoy viendo el corazón de Dios, y gracias a esas historias podemos tener gente como el apóstol Pablo, que Dios le dio la inspiración para decir, Dios es así. ¿Cómo Dios opera? Dios no dice, necesito a alguien que haga algo, déjame buscar en la lista de los Fortune 500. Déjame buscar en la lista de Forbes quién es el billonario más billonario y déjame llamarlo a él. Déjame buscar el hombre más veloz. Déjame buscar la mujer más exitosa. Déjame buscarme el medallista de oro. Déjame buscarme el que siempre es campeón. Dios no opera así, está diciendo Pablo. ¿Qué hace Dios? Dios llama gente común y corriente. Al punto que Pablo usa la hipérbole y está hablando de su propia vida, porque él dice, yo era un hijo abortivo. Yo para la fe, yo mataba a cristianos. Yo torturaba a cristianos. Si usted vio la película del apóstol Pablo, eso lo hace unos años atrás, si no la ha visto, véala cuando tenga oportunidad. Me parece a mí que hacen un trabajo excelente en retratar este conflicto interno del apóstol. ¿Usted sabe cuántas pesadillas hubiese tenido este hombre? Sabiendo que Dios lo perdonó, pero a la misma vez recordando, teniendo recuerdos de él haciéndole XY a gente cristiana, y él sabiendo que ahora esa gente son sus hermanos y que muchos de ellos están en el cielo por culpa de él.
O sea, es fácil uno mirarlo en el texto y verlo como una lección de teología cristiana, pero cuando uno trata de meterse en lo que eran los sentimientos de este personaje, Pablo está hablando del mismo, se está proyectando en esas letras. Y yo oro para que muchos de nosotros podamos ver en esas letras el mensaje que Pablo quiere comunicar. Tú no tienes que ser el mejor para que Dios te use. Tú no tienes que ser el más grande o el más poderoso para que Dios quiera hacer algo en tu vida, con tu vida y a través de tu vida. Porque el carácter de Dios va precisamente en esa dirección. De lo vil y de lo menospreciado del mundo, dice la Reina Valera, y así fue como yo me lo aprendí. De lo vil y de lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Dios escogió de lo despreciado del mundo, de lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Cuando Dios termina su obra en ti, cuando Dios te exhibe, cuando Dios muestra su poder, cuando Dios muestra su gloria, los que saben, los que pueden, los que son poderosos, se tienen que rascar la cabeza y decir, ¿cómo ella puede? ¿Cómo él pudo? ¿Cómo esa familia siguió adelante? ¿Cómo no se volvieron locos? A pesar de la adversidad económica, a pesar de la enfermedad, ¿cómo mantuvieron su sano juicio, su sentido del humor? ¿Cómo se mantuvieron unidos a pesar de? Se tienen que rascar la cabeza y decir, pero sin terapia y sin aquello y sin lo otro. Pero es imposible que esta gente no tiene estudios en psicología, no tiene estudios en finanzas, y cómo ahora es tan buen mayordomo y toma tan decisiones tan sabias con su dinero y no estudió finanzas, no estudió economía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es tan buen líder? ¿Cómo emprendió? ¿Cómo logró? ¿Cómo superó? Si no notamos nada en él ni nada en ella que sea sobresaliente. De lo vil, de lo menospreciado, de lo despreciado del mundo, Dios escoge y dice, a este es el que voy a usar, a esta es la que voy a levantar. Y cuando la levante, los que sabían más que ella, los que sabían más que él, van a tener que decir, pero ¿cómo lo logró? Y al final está el resultado en el verso 29. Nadie puede darse golpes de pecho y decir, lo logré, sino al final nos enseñó nuestro maestro Jesús a decir, cuando hagas algo para Dios, al final di, siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer, eso hicimos. A la hora de la verdad, el logro se da por la gracia de Dios que está operando en mí, el poder de Dios que está operando en mi vida. Mira al que está a tu lado y dile, hay oportunidad para ti. Quizá usted no piensa, la mayoría de nosotros, el que no tiene la autoestima saludable la tiene bien baja. O sea, la prevalencia, que es una palabra que viene del mundo de la medicina, ¿verdad?, y de la salud pública, la frecuencia con la que algo está presente en la sociedad. ¿Bien? Pues significa prevalencia. En términos de autoestima, es que la mayoría de la gente tiene la autoestima o neutral. Wow. Hay unas cuantas excepciones, hay gente que usted los ve en las redes, ellos tienen la autoestima demasiado alta. Sea que es cierto o que ese es parte del disfraz de payaso que le muestran a los demás para esconder su dolor y su vacío. Entre Dios y ellos no somos quienes para juzgar. ¿Verdad? Pero en mi experiencia humana, yo me acuerdo dinámicas que a nosotros nos hacían cuando crecíamos como jóvenes aquí en la iglesia. Y Delia y Rey, que eran consejeros nuestros, de jóvenes. Les acabo de decir viejitos, benditos, pero ellos me aman. Nos daban papeles y nos decían, escribe por un lado las cosas que en ti tú consideras cualidades. Yo miraba ese papel y me daba tanto trabajo.
Y por la otra parte, escribe tus defectos. ¿Necesito otro papel? ¿Para las cualidades? No, para los defectos. ¿Alguien es como yo? Podemos ver las cualidades en otros, eso sí nos sale. Y por eso la iglesia es importante. Porque esa interacción con los hermanos se supone que lleven a otros a acercarte a ti, a afirmarte y a decir, ¿tú no te has dado cuenta de este don que tú tienes? Los otros días mi esposa me contaba una historia que le pasó en una tienda. Una señora mayor haciendo la fila. Giselle iba detrás de ella y la vio con tan poquitas cosas que le dijo, vete al frente. Ya de por sí eso es una bendición. Porque si te invitan no te estás colando. Aleluya. Es cuando te pasa sin que te inviten. ¿Alguien quiere testificar? Pero aquí nadie hace eso, todos ustedes son muy espirituales. Pero entonces la invita a pasar y cuando Giselle va llegando a la casa se da cuenta que el artículo que tenía no escaneaba, no marcaba, no tenía el código correcto. Y la señora le dice, yo voy. Parece que va tanto a Walmart que ya se sabe todo el sitio. Acabo de dar el anuncio no pagado. Fue y volvió. Y se la aprovechó y le dijo, ¿alguien le ha dicho a usted que usted tiene un don de servicio? Ya quizás tiene cosas que hacer, lugares donde está. Quizás está combatiendo a Doña Prisa. ¿Cuántos pelean con esa señora aquí? ¿A cuántos aquí esa señora le trae problemas? ¿Cuánta gente hoy está en un cementerio por Doña Prisa? Nosotros tenemos otra predicación. Y esa señora, por encima de todo eso, escogió hacer algo por una completa extraña. Ella no sabe quién es. Muestras del favor de Dios, muestras de la gracia de Dios en el espíritu humano, que nos hacen todavía creer que hay esperanza para nuestra humanidad, para nuestra sociedad, para nuestro mundo. Por lo que Dios ha depositado, por lo que Dios ha puesto. ¿Amén? Usualmente usted y yo pensamos lo peor de nosotros. Pero en esta mañana yo quiero mirar la primera parte de una historia maravillosa con ustedes. Para que aprendamos que Dios no ve lo que tú ves. Dios no ve lo que tú ves. Y este es un beneficio añadido que tiene la iglesia. Gente que empieza a compartir contigo y nota cosas en ti que tú no has notado. Pero son evidentes. Lo que pasa es que como tú estás más pendiente a tus defectos que a tus cualidades, hace falta ese consejo de aquellos que te rodean para decir, tú nunca has notado que en esta área tú eres, que Dios te usa en esta área de una manera maravillosa. Abra su Biblia si no lo tiene hecho y mire conmigo el Jueces capítulo 6. Hoy queremos sentar solamente la introducción, los minutos que me quedan para lo que va a ser esta serie. El libro de los Jueces es un libro de transición. Y decir que es un libro de transición, automáticamente estoy diciendo que es un libro donde la crisis es patente. Crisis es algo que se genera en nuestra vida cuando nuestras circunstancias comienzan a cambiar y mis circunstancias me fuerzan a adaptarme a esos cambios. Y ese proceso adaptativo y ese proceso de hacerme resiliente no es tan fácil como leer la palabra y aprenderme la definición. Cuesta. Es duro. En el caso de los Jueces, debajo del bonete, por debajo de las historias, se debaten dos formas de vivir la vida. A nivel teológico, entraré en eso más adelante en la serie, pero una de las cosas que van a trabajar los autores de Jueces es que tú puedes vivir de acuerdo a tu vista o de acuerdo a tu fe. Y la fe, va a decir Pablo, viene por el oír.
O sea, en el libro de los jueces se van a trabajar dos paradigmas de vida que en estudios de Antiguo Testamento se conocen como el paradigma de los profetas. Ciclos de vida y ciclos de maldición. Si Dios permite, te los traeré hasta ilustrado para que veas la gráfica y sea más fácil. Pero el libro de los jueces comprende el momento histórico en la vida de Israel desde el final de la conquista y el inicio de la monarquía. El último de los jueces resulta ser un personaje mítico, un personaje sumamente interesante porque tuvo varios sombreros a la misma vez. Fue profeta, fue sacerdote y fue juez. Y usted quizás lo habrá escuchado como el profeta Samuel. Él es a quien Dios le dice: haz lo que este pueblo está pidiendo. Ellos quieren rey, dales un rey. Todo el libro de los jueces argumenta subliminalmente: a Israel le hace falta un rey. El libro de los jueces es una montaña rusa donde Israel tiene momentos de mucha bendición, conquista y paz, y luego tiene valles, depresiones y caídas pendientes de escasez, oprobio, maldición, invasión, guerra. Y todo el tiempo en el libro de los jueces hay una palabra que yo quiero que usted recuerde. Cuando usted piense en jueces, piense en inestabilidad, cambio. ¿Cómo comienza el libro de los jueces? El libro de los jueces comienza en el último capítulo del libro de Josué. Josué capítulo 24, si la memoria no me falla, Josué hace un discurso de renuncia. Y Josué le dice al pueblo: si a ustedes les parece mal servir a Jehová su Dios, en nuestro Dios que nos sacó de Egipto y que nos ha dado esta tierra, búsquense a otro Dios a quien servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y sin que nadie le haya dicho a Josué que renunciara, Josué comete uno de los peores errores que se pueden hacer en el liderato. Josué renuncia, pero renuncia sin haber preparado a alguien como a él lo prepararon. Josué no salió de Egipto siendo un general, siendo un líder, siendo un administrador. Josué salió de Egipto siendo un esclavo. Pero aprendió todo lo que sabía porque Moisés se encargó de testificarle, enseñarle, moderarle, delegar en él funciones y empoderarlo para que cuando Dios le dijo a Moisés: hoy te toca a ti en la montaña, hoy va a dirigir el pueblo en batalla, Josué contra Amalek, Josué estaba listo. Y cuando el Señor se llevó a Moisés a su presencia, Israel estuvo preparado para decir: te vamos a seguir, Josué, pero solo que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Que haya evidencia de Dios en ti. Y usted ha escuchado la palabra de lo que pasó en Josué capítulo 5, ese encuentro con el ángel de Jehová, el mismo al que se está haciendo referencia aquí en la historia de Gedeón. Ese encuentro con el ángel de Jehová marcó a Josué para siempre, porque ya Josué ahora no es mi proyecto de conquista. Desde que él aprendió que aquel hombre con la espada desenvainada en Jericó era el general de los ejércitos celestiales, en ese momento, como dice la canción de Marcos Yaroide, en ese momento Josué entendió: no es mi batalla. Esta no es mi conquista, este no es mi proyecto, es la batalla del Señor y Él me va a dirigir a mí. Por lo tanto, me despojo de mis ribbons, me despojo de mis credenciales, me despojo de mis medallas y de mis rangos, me humillo y le digo al Señor: ¿qué le dice mi Señor a su siervo? Y desde ese entonces Dios comenzó a darle estrategias. Estrategias que, como decía el apóstol Pablo, humanamente son una ridiculez. Quieren conquistar a Jericó con su muralla y su puerta cerrada, le van a dar vuelta. ¿Ah? ¿Qué? Sí, Jericó está cerrada, bien cerrada. ¿La quieres conquistar? No hay forma que tú lo puedas hacer. Yo te la voy a entregar. ¿Y cómo lo vas a hacer?
a mi forma. Calladitos se ven más bonitos y dan vueltecitas en medio del sol calientito. Dígame si ese plan no parece una ridiculez. Pero la sabiduría de Dios es mayor que la sabiduría del hombre. Dice Pablo, lo débil de Dios es más fuerte que lo más poderoso y lo más fuerte del ser humano. Y los planes de Dios siempre tienen un resultado. Sin embargo, ahora Dios no está diciendo a Josué nada de esto. Es Él. Ya yo cumplí, ya todo el mundo tiene su tierra, ya repartimos, yo me voy. Y ese irse de Josué, sin nombrar a nadie, sin haber preparado a alguien, dejó un vacío de liderazgo. Israel había marchado en el desierto durante 40 años y se acostumbraron a que todo tenía que ser en su tribu. El plan de Dios nunca fue que fueran 40 años, el plan de Dios fue que fueran unos días. Pero por causa de la desobediencia y la incredulidad de Israel, estuvieron 4 décadas, más de 4 décadas en el desierto. Pereció toda una generación. Y esos que se criaron, se acostumbraron a que tan pronto se mueve la nube, le toca a esta tribu. Después de ellos van estos. Después de ellos van estos. No es como que vamos a recoger, ay, yo quiero llevarme esta silla. No. Dios dijo que la familia de fulano cargan el arca. La familia del otro llevan el candelabro. El otro llevan el altar de bronce. El otro llevan el altar del incienso. Todo estaba ordenado por tribu y por familia. En el desierto había que depender unos de otros y colaborar. Porque si no cooperamos nos morimos. No hay lluvia. No hay comida suficiente. Tenemos que colaborar unos de otros. Y eso lo hemos aprendido en Puerto Rico en momentos de escasez y en momentos de necesidad, especialmente en los huracanes. Y se pasan las extensiones. Conecta tu nevera para que no se te dañe tu carne. ¿Tienes hielo, vecino? Yo tengo hielo. Hablaba con una persona esta semana que me decía, pude poner placas solares. Y yo le decía, yo quiero ser como ustedes cuando sea grande. Me decía, aquí hay hielo para los vecinos cuando lleguen los huracanes. ¿Sí? Yo qué bonito, ¿verdad? La motivación de poder servir y ayudar. Eso ocurre en el desierto. Pero ¿qué pasa? Mi profesor, el doctor Brian Whitney, él delimita esa transformación social, ¿verdad?, que ocurre una vez que salimos del desierto y llegamos a la tierra prometida, porque en la tierra prometida ocurre algo que no existía en el desierto y son las fronteras. Se establecen los límites. De aquí a aquí es la tribu de Zabulón. La tribu de Dan no se puede meter aquí. Es la tribu de Zabulón. Y a la tribu de Dan le toca allá. Y a la tribu de Efraín allá. Y la tribu de Manasés por allá. Y cada quien tiene su límite, su frontera. Y donde hay límites y fronteras hay distancia. 2, hay gente que pertenece y gente que no pertenece. Por lo tanto hay separación. ¿Cuántos problemas nos han traído a nosotros en nuestra vida no saber hacer límites? O personas que no saben reconocer sus límites. No es lo mismo vivir en el desierto que vivir en sociedad, que vivir en la tierra. Toda una serie de transformaciones. Antes teníamos poco, teníamos que hacer buen uso de lo que teníamos, pero ahora en la tierra prometida tenemos de más. Es tierra que fluye leche, fluye miel. Hay espacio para la ganadería, hay espacio para la agricultura. Estamos disfrutando la bendición del Señor. Pero tan pronto empieza el libro de los jueces, en el capítulo 1, dice, los hijos de Israel se olvidaron del Señor. Y más aún, lo mismo que no hizo Josué con la próxima generación, lo hicieron los padres con los hijos que estaban criando. Dice la Biblia, se levantó entre ellos una generación que no conocía al Señor.
Ese verso usted lo tiene que volver a escuchar. Yo invito a que mientras hacemos esta serie, usted se ponga a leer otras historias. Si usted piensa que la Biblia es aburrida, porque es que es la genealogía, el libro de los Jueces le va a encantar. Porque es una historia de guerra tras otra. Y aquí hay drama, aquí hay amor, aquí hay suspenso. Hay hasta efectos especiales. Pero no te los puedo contar, los tienes que leer tú. Si hay algo que como iglesia le debemos de tener miedo, es que nuestras próximas generaciones se levanten sin conocer al Dios que nosotros hemos conocido. Cuando llegó el momento de reorganizar y de comenzar a ver la luz al final del túnel de esta pandemia, el primer ministerio que Dios me puso en el corazón que había que reorganizar y volver a echarlo a andar fue el ministerio de maestros de educación de escuela bíblica, nuestros maestros de niños. Y yo espero que usted haya escuchado, los papás aquí, hayan escuchado los reportes de sus hijos de cuánto están disfrutando las escuelas presenciales. Porque llevan unas cuantas semanas esos héroes y esas heroínas bateando de jonrón allá atrás. Hay hasta barcos que le han construido. Des una vuelta después por el salón de los niños para que vea los efectos especiales. Maquetas de cuando Jesucristo levantó al paralítico, cuando los amigos rompieron el techo. O sea, unas clases espectaculares. ¿Por qué se hace eso? Porque pues lo importante es que los nenes estén entretenidos para que no molesten a los papás mientras los papás escuchan la palabra, aleluya. No. Y yo le dije a los maestros y le dije a los papás que quisieron venir a esa reunión. No vinieron todos los que yo quería, yo espero que vengan este viernes, sí. Por eso es que hacemos lo que estamos haciendo. Que en esta iglesia los niños no son un gancho para traer los papás. Vamos a hacer este programa de niños para ver si el papá viene. O sea, el niño no importa, lo importa el papá. Interesante, ¿no? No. En esta iglesia, los ministerios más importantes, y aunque los adultos se me pongan celosos, se llaman los niños y los jóvenes. Y si hay algún adulto celoso, me viene y me da un abrazo en la puerta y nos reconciliamos. Y si a usted no le gusta esa realidad, pues hay 7,000 y pico de iglesias que usted puede escoger en Puerto Rico. Pero en esta yo no quiero una generación de la cual se diga, ellos no conocen a Jehová. Porque teniendo instrucción bíblica, y cuántos jóvenes después que llegan a la madurez y llegan a los 18 años y se olvidan del Señor y de la palabra que recibieron. Imagínate si no se la damos. Se levantó en Israel una generación que no conocía a Jehová. La carta a los hebreos está escrita a una segunda generación de creyentes. Y el autor o la autora de los hebreos constantemente le está diciendo, ustedes tienen que volver a la fe de sus papás. Ustedes han descuidado la experiencia anterior. Ustedes heredaron algo grande y lo están arriesgando. Curiosamente, es en esa carta a los hebreos donde también se hace referencia, al igual que Pablo en sus escritos, que este camino es por fe y no por... ¿De dónde sale eso? Del libro de los Jueces. 2 veces en el libro se hace la siguiente declaración, la última o la más reciente se da en el capítulo 17, donde dice que cada cual hacía lo que mejor le parecía. Cuando usted busca eso en el idioma hebreo original, la traducción literalmente al inglés dice, everyone did what was good in their own eyes. Eso es bien peligroso. Porque usted lo puede ver y decir, diversidad, qué bueno, qué chévere, había variedad. Pero ¿cuál es el problema? Si la métrica, el estándar y la referencia de yo tomar decisiones es lo que me parece bien a mis ojos. Hay gente que en sus ojos le parece bien envidiar. Hay gente que en sus ojos les parece bien odiar. Hay gente que en sus ojos
Si tengo que escoger entre yo y tú, y tengo que escoger entre vida y muerte, tú estás muerto, pero yo voy a estar vivo. Cuando usted mira todas estas series, Walking Dead y compañía para acá, ese género dramático conocido como la distopía, todas asumen que hubo un colapso de la sociedad y que el mundo como lo conocemos terminó. Esas series hace 50 años, muchas de ellas estaban escritas en cómics hace 50 años atrás, pero se quedaron ahí en un cómic. No podían ser publicadas, no podían ser llevadas a la pantalla grande porque no iban a pegar, porque en la mente de la gente, un mundo de zombies, un mundo sin gobierno, un mundo sin electricidad, un mundo sin todo, que las cosas sean como las conocemos. Eso no es posible. Ahora casi todas las series van por esa línea. Esos 2 días mi esposa y yo veíamos una en Netflix, se llama Sweet Tooth. Misma idea, misma historia. Colapso mundial, un virus, todo se cambió. ¿Por qué hoy esas series pegan y antes no? Porque hay un sentido dentro del corazón de la sociedad que sabe que esto está mal y que estamos on the brink of the end of the civilization. Les mencionaba la semana pasada que escuché un economista decir: the end of civilization is 3 meals away. El fin de la civilización está no a decenas de años. Que la gente no coma por 3 días corridos. Que dejen de llegar los barcos de comida. O que dejen los que trabajan en los muelles de bajarla. O que dejen los camioneros de llevarla. Y ahí usted va a ver dónde queda el civismo. Y ahí usted va a ver dónde queda la famosa civilización. Esta era la sociedad que describe el cronista y el autor del libro de los jueces. En una sociedad donde ya el estándar no es que es lo que es correcto, es lo que parece bien a mis ojos. Y como a mí se me ve bien, yo lo voy a hacer. Y si yo hacerlo te mato a ti, pues, quítate tú para ponerme yo. Ese ciclo que empieza con ver, termina siempre en maldición. Es ahí donde la enseñanza del apóstol Pablo se va a engranar para decirnos: este camino no es por vista. Si tú te dejas llevar por tu vista te engaña. Hay cosas que brillan y tú piensas que son oro y no lo son. Hay caminos que al hombre le parecen que están derechitos, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, ¿vas a caminar por lo que ves o vas a caminar escuchando la voz del Señor? Es una decisión que el libro de los jueces nos invita a tomar. Y vamos a ver sucesiones de líderes, héroes y heroínas, que el Señor levanta en medio de crisis para liderar al pueblo y a través de ellos traer paz, bendición, libertad, sanidad, victoria. En el caso del capítulo 6 está el famoso Gedeón. Este capítulo empieza diciendo que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Si usted lee esto con una mente natural, este pasaje te va a parecer conflictivo. Pero lo que está diciendo el cronista es que Dios actúa conforme y de acuerdo a su pacto. Dios hizo pacto con Israel. Dios formó Israel. Israel no existe porque se les ocurrió a otros gobiernos, porque ellos se agruparon y dijeron: vamos a hacer una nación independiente. Israel existe porque Dios los salvó, Dios los rescató y Dios hizo que ellos fueran su proyecto de redención y salvación para el mundo. En ti, Abraham, en tu familia, serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Ese es el proyecto de salvación de Dios, el proyecto de rescate de Dios. Los seres humanos no pudieron llegar a mí en la Torre de Babel, pero yo voy a llegar a ellos. Me voy a hacer un pueblo. Y ese pueblo lo liberto, lo formo, le doy ética, le doy ley, le doy costumbres, le doy hábitos, les doy mandamientos, les doy estatutos y les digo, ustedes serán mi pueblo. Si ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Pero igual que le pasa a usted y me pasa a mí, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos el orden de Dios. Y muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos a Dios. Leí un quote hace unas semanas atrás que decía, la mayor ironía es gente que dice que quiere pasar toda la eternidad con Dios, pero nunca hablan con Él. Queremos lo que Dios ofrece, pero la pregunta es si lo queremos a Él, por Él. Israel hizo lo malo. ¿Ante quién? ¿Vio la expresión? Eso no es casualidad. Ellos están haciendo lo que en sus ojos se ve bien, pero en los ojos de Dios se ve como mal. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ese contraste usted lo va a ver todo el tiempo. Una cosa es como usted lo ve y otra cosa es como Dios lo ve. Y en los ojos de ellos lo estamos haciendo bien. Cada cual en lo suyo. Aquella tribu necesita mi ayuda, pero no nos vamos a ayudar. Allá ellos con ellos, nosotros con nosotros. Problemas que el doctor Brian Whitby ha descrito en lo que él llama la crisis de sedentarización. La crisis que provoca que tenga que haber un proyecto nacional en Israel, que viene establecido por el rey David, libros como los Salmos y tantos otros en la palabra. Para que Israel dejara la mente de verme solamente como mi tribu y empezara a verme como el pueblo de Dios. Hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor les entregó a los madianitas durante 7 años. Usted y yo leemos eso y seamos honestos, ¿verdad que nos molesta? Porque nos gusta el Dios que siempre bendice y el Dios que nunca se hiere. Nos gusta el Dios que siempre perdona y nunca corrige. Nos gusta ese Dios. Ese Dios es bien popular, especialmente para esta cultura y esta sociedad. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene carácter, tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene reglas, tiene orden. Y como aquí no estamos bregando con cualquier otra nación, estamos bregando con su pueblo, su propiedad. Mira el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico no es Israel pasó por una crisis donde se levantó una nueva nación que eran más poderosos que ellos. No. Eso no es lo que está pasando aquí. Si Israel está sufriendo es porque Dios decidió levantar su cerco protector. Israel desprecia a Dios haciendo lo malo delante del Señor. Escucha las palabras del profeta. Yo les dije a ustedes que yo fui el que los saqué de Egipto. Yo los liberé de las naciones extranjeras. Yo saqué a la gente que vivía en este territorio y le di la tierra a ustedes. Y les dije, hagan esto, pero no hicieron caso. Nunca voy a olvidar las declaraciones de la hija de Billy Graham, Anne Graham Lotz, cuando una famosa reportera de los Estados Unidos, después de la tragedia de septiembre 11 del año 2001. Qué cosa, ¿eh? Este año se cumplen 20 años de ese día. Y una reportera en televisión nacional le dice, ¿dónde está Dios cuando estas cosas pasan? Le tiraron una recta a 150 millas por hora. Y dígame usted, después que usted leyó la historia, ¿no se parece a la recta que tiró Gedeón a ese ángel? Pero gloria a Dios que Dios levanta gente que es de lo despreciado del mundo para dar unas clases de jonrones
que nos dejan boquiabiertos y decir, ¿de dónde salió esta? Y la consecuencia es, Dios la está usando. Y aquella mujer se levanta y le dice, excelente la pregunta que usted hace. Es que hay un problema. América no puede esperar que por un lado le decimos a Dios, vete a la basura. Y por el otro, gocemos de sus bendiciones y de su protección. Y por ahí para abajo, empieza un recuento histórico. Y empieza, y usted lo puede buscar esa reflexión en el internet, diciendo, y dijimos que estaba bien. Sacamos a Dios de las escuelas y hoy día tenemos más crimen, más problemas en el individuo, porque ya no se puede orar en las escuelas y dijimos que estaba bien. Dijimos, vamos a matar bebés en el vientre de las mujeres y dijimos que está, y por ahí lo va llevando. Los pecados nacionales, los pecados que se han convertido en la norma y dijimos que estaba bien. Y ahora que la cosa está mal, ahora decimos, ¿dónde está Dios? Él cerró diciendo, Dios está donde ha estado siempre, esperando que América se arrepienta y vuelva a Él. Y ese es el mensaje que no es popular. Usted no verá con ese mensaje a nadie poniéndose de pie y dándose una danzadita ahí en su asiento, levantando las manos, dando una carrerita, aplaudiendo, gritando en efusividad o trayendo dinero al altar como hacen algunos. No, eso no pasa, pero es el mensaje que hace falta otra vez que se escuche en este tiempo. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios sigue siendo el mismo. Hay cosas que Dios hizo en el pasado y las quiere volver a hacer, pero no van a ocurrir si no hay un arrepentimiento. No van a ocurrir si no hay un despertar en la iglesia. No van a ocurrir si la gente no vuelve a darse cuenta. Hemos dejado al Señor. El Señor los entregó. Dice el verso 3. Y el verso 2 y 3 nos dice la estrategia de los madianitas. Nos dicen que eran muchos y que eran crueles. Y eran tan crueles que los israelitas se escondían. Cada vez que Israel tenía cosechas, venían y se lo llevaban todo. ¿Cuál es la estrategia de los madianitas? Y abre tus ojos porque ya dejamos de hablar de historia. Ahora estamos hablando de ti. La estrategia de los madianitas era que Israel estuviera débil. Un pueblo no alimentado es un pueblo que está demasiado débil como para hacer guerra. Y cada vez que había una cosecha, llegaban ellos y se lo llevaban todo. Israel pasaba hambre. Estaban sufriendo, pero no habían buscado al Señor. Es hasta ese verso dice, entonces, habían pasado 7 años. ¿Cuántos de esos años siguieron buscando sus propias ideas? Lo que le parecía bien a sus ojos, los propios dioses y los ídolos del tiempo, durante 7 años. Pero entonces se les ocurrió clamar al Señor. Y el Señor les mandó un profeta que le dijo, prepárate que esta es tu temporada. Así les dijo el profeta. El profeta se levantó y dijo, ponte las pilas que este es tu año. Aleluya. No, le mandó uno de los profetas verdaderos, de los que no le gustan a nadie, porque nos confrontan con la verdad. Y ese profeta dice, Dios les dijo lo que tenían que hacer y ustedes no hicieron caso. Cuando José Luis Torres estuvo aquí hace unas semanas atrás, le habló de la diferencia de los profetas de verdad y los profetas de mentira. ¿Se acuerdan? Cuando comparó al rey Acab con el rey Josafat y los profetas de uno y los profetas de otro. Y después que Josafat escucha a los de acá, dice, estos son todos, no hay ningún profeta de verdad aquí. Sí, dice el Señor, sube que el Señor te va a entregar tu enemigo. Y en esa guerra iban a matar a Acab. Y allá están los profetas. Yo escuchaba el sermón de José Luis hace unas semanas atrás y decía, ¿dónde estarían esos profetas después que mataron al rey? ¿Dónde tú te metes? Después tú dices ese disparate. Así dice Dios, esta guerra es tuya. Mataron al rey.
Tenga cuidado de no hablar cuando Dios no ha hablado. De decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Josafat tenía experiencia. ¿En serio son todos? Bueno, hay otros, pero no me gusta. Porque nunca me habla bien. Ay, ay, ay. Hay gente que a veces se enoja con el pastor, se enoja con los papás, se enoja con ciertos amigos, se enoja con consejeros, porque lo que te dijeron no era lo que tú querías escuchar, pero era lo que te hacía falta oír. El Señor me ponía este espejo de sufrimiento. Cómo Dios a veces tiene que usar el sufrimiento para llamar nuestra atención. C.S. Lewis escribe en su libro llamado El problema del sufrimiento. Y él dice, el sufrimiento a veces es un megáfono que Dios usa para llamar la atención de un mundo que está sordo. Mientras las cosas van bien, vamos entretenidos en lo bien que nos va. Pero Dios le dijo al profeta Oseas, hablándole de Israel, la voy a llevar al desierto. Y en el desierto le hablaré con dulzura al corazón. Hay verdades y hay voces de Dios que en medio de lo cotidiano y la rutina no las podemos escuchar. Pero llega el sufrimiento, y en el sufrimiento, cuando mi mundo se tambalea, cuando mi mundo se sacude, vuelvo a mirar para arriba. Y es ahí donde Dios está, donde siempre ha estado, esperándome para dirigirme. Pero antes yo no lo buscaba porque no me hacía falta. Le decía a una persona con la que conversaba esta semana que una de las definiciones que la Biblia usa para el término soberbia tiene que ver mucho con la oración. Y grandes teólogos de la historia han dicho lo siguiente: cuando tú no oras, tú le estás diciendo a Dios, tranquilo, está todo bien, yo puedo. Orar, en el mismo acto de orar, es un acto de dependencia donde decimos, te necesito, Señor. Necesito desahogarme, necesito que me escuches. Necesito pedirte, necesito confesarte, necesito estar bien contigo, necesito sabiduría, dirección, no sé qué hacer. Eso no es lo único que se hace en la oración, pero una de las cosas por las que generalmente la gente ora. Y a veces estamos tan entretenidos en la bendición que ni para orar tenemos tiempo. Pero la serie de Disney Plus no falla. Lo ponemos hasta en el calendario. Sueltan los capítulos nuevos los miércoles. Y hay gente que hasta se amanece martes a las 11:59 de la noche esperando. ¿Por qué la suelten ahora? Y eso no tiene nada de malo. Pero cuando comparas una cosa con la otra, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué verdaderamente es importante? Los madianitas quieren al pueblo de Dios débil. ¿Y cuál es la mejor forma de que el pueblo de Dios esté débil? Quítale su comida. Y aquí es donde esta serie se pone real y se pone difícil. Hoy los madianitas no vienen con camellos, y note que el verso dice que los camellos eran, en la Reina Valera dice que eran tan numerosos como la arena del mar. La Nueva Traducción Viviente dice que los camellos de los madianitas no se podían contar. Si esos son los camellos, imagínate los soldados. Y venían a saquear. Y no solamente estaban ellos, tenían alianza con gente de Amalek. Eran más de un ejército combinado. Era una coalición. ¿Y venían a qué? A llevarse el alimento. ¿Cuánta gente hoy dentro del pueblo de Dios está igual que el pueblo de Dios en Jueces 6? Están débiles porque no comen. Pero hoy no son bandas armadas. Hoy no vienen en camellos. Hoy vienen en forma de notificaciones. Hoy vienen en forma de un dispositivo que se supone que usted lo controle, pero te termina él controlando a ti. Voy a hablar de usted, voy a hablar de mí.
Yo he llegado a reconocer rasgos de comportamiento obsesivo compulsivo. Yo no puedo ver en mi teléfono bolitas rojas. Y he tenido que llegar a apagarle las notificaciones a algunas aplicaciones, porque si las dejo me tienen todo el día. Imagínense si uno le deja las notificaciones al email. Y ya lo leíste todo. Y pasan 30 segundos. Y en vez del celular trabajar para ti, terminas tú trabajando para él. Y estás todo el día consumiendo información y terminas el día vacío. Viste 4 videos de YouTube, 3 capítulos de Netflix, le diste reply a 1000 comentarios en Facebook y ni voy a hablar de cuántos TikTok viste. Y terminaste el día sin comer. Y después vas en oración y dices, Dios, no, yo me siento tan solo. Yo no te siento. Yo me siento que no tengo fuerza. Y Dios en el cielo dice, si comiera. Día 2, día 3, día 4. Ay, que llegue el domingo para ir al templo. Comemos una vez a la semana. Y hay gente aquí y hay gente ahí, a través de las redes, que esta palabra es la única comida que está comiendo esta semana. Usted puede comer, usted puede subsistir 7 días con una sola comida. Usted lo sabe. Pero no lo hacemos. Los madianitas nos tienen débiles, porque débiles no podemos retar su dominio. Débiles no nos podemos levantar a guerrear con firmeza y con fuerza. Quítales la comida para que nunca se subleven. Quítales la comida para que no se levanten. Si usted entiende lo que yo estoy diciendo, el primer acto de guerra que Dios te está convocando a hacer hoy en contra de los madianitas que están trabajando en contra tuya. O sea, yo no estoy hablando hoy de gente extranjera. Iglesia amada que me escucha, los madianitas están en tu casa, los madianitas están en tus redes, los madianitas están en tus relaciones, los madianitas están en nuestra cultura y les hemos llamado que son cosas familiares, pero nos están robando la vida de Dios. Por lo tanto, el decidir que yo no voy a esperar al domingo por la mañana para comer, en sí es un acto de guerra. El poner notificaciones y decir, yo voy a leer la Biblia hoy todos los 7 días de la semana. Yo voy a sacar momentos para orar. Yo voy a sacar momentos para apagar el radio y empezar a leer y a escuchar la palabra del Señor mientras voy en el tapón. Lo voy a hacer como un esfuerzo consciente. Hoy yo te digo, eso es un acto de guerra. Es un acto donde estás diciendo, Satanás, hasta aquí llegaste. Madián, hasta aquí me estuviste débil. Madián, hasta aquí me robaste mi comida. Todavía Dios abre los cielos en el desierto y todavía el maná cae en medio de mi escasez, en medio del agua poca que está cayendo, en medio de la sequía, en medio de la debilidad. Todavía Dios abre caminos en el desierto y ríos en medio de la tierra seca. Yo voy a abrir mi corazón y me voy a llenar con la comida que enriquece. Esto no es nuevo. Aida Mota hace 3 semanas nos hablaba de la mujer samaritana. Esta agua volverá, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero del agua que yo doy, ¿de qué te estás llenando? Dios levantaba al profeta, tanto Isaías como Jeremías, para decir, me han dejado a mí la fuente de agua viva, decía Jeremías, para acabarse cisternas rotas que no retienen agua. Isaías decía, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Pero ustedes dijeron, no lo haremos. Yo recordaba ayer en la noche que hace un año atrás yo estaba predicando un sermón de aniversario, número 30, en un escenario muy lindo, bajo una carpa en el sol. ¿Cuántos se acuerdan? Mientras usted estaba en su carro con aire acondicionado, yo estaba ahí en el sol, como alcapurria de piñones, en vitrina, sudando. Y les decía, aferrados
amárrense, abrácense a la promesa, porque fiel es el que prometió, el que también lo hará. Hay iglesias hoy, hay individuos hoy, hay cristianos hoy que se están muriendo, pero se están muriendo no porque no hay comida, se están muriendo porque Satanás logró robarles el hambre. El problema de Puerto Rico no es que no hay alimento, el problema de Puerto Rico es que la iglesia ha perdido el hambre. Tenemos comida y no comemos. Y luego decimos al Señor, ayúdame, los madianitas me están dominando. Pregúntate en esta mañana, ¿quiénes son tus madianitas? Cosas que no se supone que te estén dominando. Conductas, pensamientos, actitudes, sentimientos, que no se supone que tengan control de ti, pero lo tienen. Y pregúntate, ¿por qué estoy tan débil en esta área? ¿Por qué no tengo el valor y la fuerza para hacerle frente? Quiere el Señor que en esta semana nos podamos mirar en este espejo y entender que esto es más que una historia bonita del Antiguo Testamento. Aquí Dios quiere hablarte de tu vida y de mi vida. El deseo de Dios no es que los madianitas te saquen. El deseo de Dios es que tú vivas una vida y la vivas en abundancia y la vivas en plenitud. Clamaron al Señor. El Señor los confrontó. Pero mientras confrontó a todo el pueblo, el ángel de Jehová se aparece en un árbol grande, en una encina. Las encinas son árboles como los robles, árboles altos, tipo bosque. Allí se aparece el Señor. El ángel de Jehová es una teofanía, es un término del Antiguo Testamento para referirse a Dios está allí. Yo quiero cerrar con esta enseñanza con la que empecé al principio. Dios ve lo que tú no ves. Dios ve más allá que tú. Dios ve mejor que tú. Yo me he sorprendido en esta semana mientras he preparado esta historia. Porque quizás usted se ha acostumbrado a ver a Gedeón como alguien, un cristiano normal al que Dios lo dijo, levántate que vas a libertar. Gedeón no es un cristiano normal, Gedeón es un impío. Y de aquí a 2 semanas veremos que la primera asignación que Dios le da es destruir el altar a Baal que su familia tiene. O sea, Dios, mire, es que cuando Dios se quiere lucir, Dios no fue a buscar al hijo del sacerdote allá, Dios no fue a buscar al levita, Dios va a buscar a alguien que su familia adora a Baal. Y que por miedo, ¿cuántas cosas hoy tú haces que antes no las hacías, pero ahora tienes miedo? Hay gente que antes no cerraba la puerta de su casa, pero ahora no solamente la cierras, pones reja y pones cámara. El miedo. Te pasó X, te pasó Y. Y desde que aquello pasó, no haces esto, no haces lo otro. Todos tenemos esa historia. La Biblia dice que Gedeón está en un lugar llamado lagar. El lagar eran unas formaciones tipo cueva, unas hendiduras que se hacían profundas en el terreno, donde en el momento de la vendimia las uvas eran recogidas, las vides eran recogidas y se echaban en ese lagar. El lagar es un lugar para exprimir las uvas y obtener el jugo de uva. Pero curiosamente la Biblia dice que Gedeón allí no está con uvas, que Gedeón allí está con trigo. Y dice que está intentando trillar trigo en un lagar. Y a nosotros nos suena eso lo más extraño del mundo porque no conocemos la cultura, pero trillar trigo era el proceso de separar el grano de trigo de las espigas y la paja del trigo. Todo israelita lo conocía. Tú primero pasabas, generalmente como se hacía, era un lugar abierto donde hubiese mucho viento y un buey caminaba por encima de los manojos
De ahí viene el refrán que Jesucristo citaría a la hora de hablar de el sustento para los sacerdotes, los ministros, los que sirven al Señor. Dice, tú no le pondrás bozal al buey que trilla. El buey que trilla es el buey que tú pasas para que con su peso vaya separando el trigo, el grano de trigo, de la espiga, de la paja que lo cubre. Y decir, no le pones bozal al buey que trilla es, tú vas a comer gracias a lo que él está haciendo. No le pongas bozal. Si él se quiere comer unas cuantas cosas de esas, unas cuantas espigas mientras te está ayudando, que se las coma. Es un refrán bien propio de aquella cultura. Una vez que el buey pasó, todo quedaba separado. Ahora era el viento, el agente separador. Se venía con un trillo, que es el precedente de lo que usted y yo llamamos rastrillo. Y se tomaba todo el manojo y se levantaba al aire. Y al aventarlo, así se conocía el proceso, trilla y aventamiento. Usted lo aventaba al aire y el viento se llevaba la paja y lo que no pesa. Y después de hacerlo varias veces, se supone que usted se quede con trigo en el piso nada más. Eso se recoge, se muele, se hace harina y por ahí para abajo, y usted sabe, pan, avena. Gedeón está tratando de hacer eso en un lugar donde no hay viento. Porque ya te expliqué que el lagar usualmente son cuevas o son construcciones donde la idea es contener el jugo. Por lo tanto, todo está cerrado. Y él está escondido allá adentro tratando de separar espiga de grano, sin viento. En otras palabras, la imagen que la Biblia te presenta es alguien que está pasando trabajo de más. ¿Y por qué está pasando trabajo de más? El verso lo dice. Tenía miedo de los madianitas. ¿Cuánta gente hoy está pasando trabajo de más en algunas áreas de su vida? Y la razón no es el desconocimiento, la razón no es la desobediencia, la razón es el miedo. El miedo al qué dirán. El miedo a qué pensarán de mí. ¿Cuántas cosas se han sacrificado en el altar de la imagen propia? Ministros que han sacrificado su familia por proteger el qué dirán de mí. Y al final terminan con hijos que no quieren saber del Señor. Porque papi escogió ser pastor antes de papá. Hombres que por miedo a perder su estatus en su trabajo sacrificaron a Y, Z, Q. Y al final dicen, si yo pudiera darle para atrás, no hubiese aceptado aquel acento, no hubiese aceptado aquella posición. ¿Cuánta gente hoy me está escuchando y está pasando trabajo de más por miedo a los madianitas? A ese que está trabajando de una forma activa. Y aprende esta verdad con la que te quiero despedir hoy. Escuché hace unos días a José Luis Navajo, el autor del libro Lunes con mi viejo pastor. Y él tenía una discusión con Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Y estaban hablando de su último libro. Me pareció sumamente interesante, ya lo mandé a pedir. El libro de él se llama Cadáver de impecable apariencia. Y él dice que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, país al que él pertenece, define dos palabras de forma distinta. Activo, estar activo es igual a hacer cosas. Ser efectivo la define como hacer las cosas correctas. Déjeme repetir eso otra vez. Activo es el que hace cosas. Efectivo es el que hace las cosas correctas. Vuelve otra vez a mirar a Gedeón. Trillando trigo en un lagar. Él está activo, pero no es efectivo.
no está haciendo las cosas correctas, porque el lagar no es para el trigo, es para las uvas. ¿Y cuánta gente, cuántos de nosotros estamos activos en muchas áreas de nuestra vida, pero no estamos haciendo en esas mismas áreas las cosas correctas? Voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Y lo voy a dar de la iglesia, para que nadie se sienta aludido. Si usted mira los últimos 50, 60 años de la iglesia, todo se ha corregido con eventos. Surgen necesidades en la población, surgen necesidades en la sociedad, hay cambios en la sociedad. Esto nos preocupa. ¿Cómo lo vamos a atender? Pues vamos a hacer un culto de matrimonios. Y ese culto va a ser los miércoles en la noche. ¿Pero y qué hacemos con los jóvenes? Vamos a hacer un culto de jóvenes. Y ese culto va a ser los viernes. Pero ¿y los varones? Tienes razón. Vamos a hacer un culto de caballeros y ese va a ser los martes. Pastor, ¿y la oración? Cierto. Vamos a hacer un culto de oración y ese va a ser los lunes. ¿Y las mujeres? Esas son las que son. Culto de mujeres los miércoles. Pastor, ¿y los niños? Cierto. Sábados. ¿Y el domingo estamos libres? No. Escuela bíblica por la mañana y culto por la noche. ¿Alguien quiere testificar? Y estábamos los 7 días en la iglesia haciendo cosas, pero no haciendo las cosas correctas. Porque veníamos, cantábamos 3 canciones, escuchábamos un sermón de 1 hora y nos íbamos por nuestra casa. Pero quizás lo que hacía falta era ir sentarte con un consejero, un terapista y buscar sabiduría. Y en este último tiempo el Señor ha ido moviendo el énfasis de la iglesia a no hacer eventos. Los eventos son importantes, los eventos traen impacto, traen educación y convencen a la gente de cambiar, pero no podemos vivir de eventos. Es el discipulado la razón por la que la iglesia existe. Jesús nos mandó a ser discípulos. Y un discípulo es alguien que hace las cosas correctas. Yo puedo ir a 30 cultos, pero en el culto Dios va a servir y le va a ministrar a toda la congregación. Nunca van a ser mis necesidades específicas todo el tiempo. Si yo tengo una crisis matrimonial, imagínense que yo esté todos los domingos hablando de matrimonio. ¿Qué va a pasar con los solteros aquí? Me voy de esta iglesia porque esta iglesia me está presionando a casarme. ¿Sí o no? ¿Cuál es la otra alternativa? Pues vamos a abrir un culto para solteros. Tú no necesitas un evento. Tú no necesitas más eventos. Tú estás súper ocupado. Lo que necesitas es examinar tus prioridades. Estás haciendo muchas cosas, pero quizás no estás haciendo las cosas correctas. Porque yo me propuse que quiero estar fit. Y estoy 2 horas en el gimnasio. Pero mi hijo me está diciendo, te necesito. No es estar ocupado, es ser efectivo. Y qué brutal que cuando el ángel de Dios dice, voy a responder la oración de mi pueblo, están pidiendo a alguien que los lidere y que los liberte de los madianitas. ¿A quién voy a usar? Mira que está activo pero no es efectivo. Y lo voy a visitar. Y allí está Edeo. Y habla el Señor. Jehová está contigo, guerrero valiente. Dios se revela al que está enojado, al que se siente abandonado. Pero mira qué ironía. Le sirve a Baal, pero se siente abandonado por Dios. Cualquier similitud con usted y conmigo es pura coincidencia. Le somos infieles a Dios y después venimos a reclamarle a Dios, Señor, yo me siento abandonado por ti. Si Dios no respondiera para atrás.
Sofonías dice que Dios por amor se calla. A ese es que al que Dios mira y le dice, este es un guerrero valiente. Está pasando trabajo de más, pero no se está resignando a que los madianitas se queden con su comida. A este le digo, Jehová está contigo, guerrero valiente. Yo quiero cerrar invitándote a que te pongas sobre tus pies. Dios ve en ti lo que tú no ves en ti mismo. Quiero que mires el verso 13. Y quiero terminar este capítulo de esta serie con una oración y con un reto. La semana pasada hablamos del Espíritu Santo y terminamos hablando de la realidad de lo que es entristecerlo a Él cuando ignoramos su voz. Yo quiero empatar esos dos mensajes hoy al enviarte a tu casa y despedirte en oración. Mira lo que dice Gedeón. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Yo le invito a que usted haga un ejercicio en su casa esta tarde, mañana cuando tengas tiempo, o cuando saques el tiempo, mejor dicho, si es que decides sacarlo. Busque en YouTube una canción viejita. Se llama Buscadme y viviréis. La canta un pastor hoy día, cantautor en aquel tiempo llamado Marcos Vidal. Y uno de los estribillos de la canción es que pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está aquel Dios que se dejaba oír? ¿Dónde está ese Dios? Hoy yo quiero convocar a un pueblo que se cansa de la rutina y que entiende que Dios tiene más. Para acudir al Señor como su pueblo. Para decirle a Dios, queremos más de ti. Queremos verte en esta generación. Queremos verte en este tiempo. Tiempo de apatía. Tiempo de indiferencia. Tiempo de pecado. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Creemos que tú todavía haces milagros. Yo quiero que se levante una iglesia a clamar y decir, ¿dónde están los milagros que nos contaban nuestros padres? No queremos vivir de experiencias de ayer. Queremos que en este siglo, en esta hora, en este tiempo, esta generación te pueda conocer. Vuélvenos a visitar. Vuélvete a mostrar. Vuelve a dar a conocer tu poder. Gedeón estaba inconforme con el status quo. Esa es una de las características inequívocas de un verdadero líder. Un líder siempre se pregunta cómo se puede hacer mejor, cómo podemos estar mejor, cómo podemos cambiar. Usted ora por esto, usted ora por avivamiento, usted ora por las misiones, usted ora por milagros en este tiempo, o usted solamente pide por usted. Aquí está el reto. Vamos a hacer la oración de Gedeón. Vamos a preguntarnos dónde está ese Dios. Señor, ¿dónde están tus evidencias? ¿Dónde está? Muéstrate, queremos que esta generación te vea, que el Puerto Rico del 2021 te vuelva a ver, que se vuelva a escuchar que Jesús esté en la casa, que se llene otra vez la casa y los enfermos tengan que romper con sus amigos el techo para llegar donde está Jesús, porque hay hambre, hay hambre, hay hambre, hay hambre, hay hambre y hay necesidad de Dios y necesitamos una iglesia apasionada por el cielo, una iglesia determinada. Yo no voy a ir al templo a ver qué cantan.
Yo no voy a ir al templo a ver un concierto para después, si les queda lindo, los aplaudo al final. Yo voy a ir a la iglesia a buscar al Señor. Yo voy a la iglesia a entregarme. Yo quiero que el cielo venga a la tierra. Yo quiero decirle a Dios: venga a tu reino. Que tu reino se manifiesta aquí abajo. Queremos escuchar tu voz y queremos responder, Señor. De lo vil y de lo menospreciado, tú levantas para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Y hoy, como Gedeón, queremos decir: en nuestra ignorancia, en nuestra distancia, este hombre que no tiene contacto con Dios te dice: ¿pero es qué? A mí me hablaron de Dios, pero yo no lo he visto. Dios nos ha abandonado. Y en su ignorancia Él no sabe que con quien está hablando es con Dios mismo. Él está diciéndole a Dios: es que ya no vemos a Dios moverse, y Dios está ahí con él. Yo reto a una iglesia a que volvamos a poner nuestra oración en balance. Y no solamente pidamos para nuestras cosas, sino volvamos a decirle al Señor: queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Gracias por su paciencia. Como el culto hoy empezó tarde por el asunto de la transmisión y no tuve reloj hoy con el tiempo, no tengo ni idea de cuánto tiempo tuve. Pero gracias por su paciencia. Gracias por soportarme y por escucharme. Si Dios llamó a un Gedeón, te puede llamar a ti. Te puede usar a ti. Cierra tus ojos. Por encima de tu pecado, por encima de tus defectos, por encima de tus debilidades, Dios ve lo que tú no puedes ver. Y el ángel del Señor te mira hoy y te llama como el cielo te llama, no como los madianitas te han hecho sentir. Y su voz inspira confianza. Su voz transforma. Jehová está contigo, varón fuerte y guerrero valiente. Llegaste derrotado, llegaste caída, te sientes en el suelo, pero hoy el cielo vuelve a hablar. No es lo que dijeron los madianitas, es lo que está diciendo Dios. Jehová está contigo, mujer exportada. Te sientes en el suelo, te sientes caer, y el cielo te grita hoy: Jehová está contigo, guerrera. Jehová está contigo, guerrero. ¿Para quién es esto hoy? Alguien hoy que se apodere de esto, alguien que agarre esta verdad. No es como yo me siento, no es como yo me veo, no es lo que yo estoy viendo en mis circunstancias, es lo que Dios dice. Jehová está contigo, guerrero valiente. Quizás no eres efectivo, solo estás siendo activo. Pero el cielo te mira. No es donde estás, es a donde yo te voy a llevar. Jehová está contigo, guerrera valiente. Recibe la fortaleza y el bálsamo del Señor esta tarde. Mira las peticiones que nos han hecho nuestros hermanos en las redes. Bendice las familias, los matrimonios, los hijos. Ponemos delante de ti los enfermos, las parejas, las familias, los individuos. Tuyos somos a tu corazón. Esa es una canción de arrepentimiento. Nos volvemos a ti. Eso es una canción de confesión.
Entonces los israelitas clamaron al Señor. 7 años bajo los madianitas, pero entonces lo que clamaron al somos Señor. en adoración. Y Dios confrontó. De aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor. Te amamos, Jesús. Venga tu La comunión con el Espíritu Santo. Hoy nos arrepentimos, hoy nos volvemos, hoy nos rompemos en el altar. Eres el dueño y Señor. Te amamos, Jesús. De aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Dice a tu pueblo, Señor. Cumple aquí tus propósitos. Despiértanos. Envía tu despertar. Guíanos a tu voluntad. Clamamos por avivamiento, Señor. Eres Rey, Danos avivamiento, morimos. Envía tu lluvia, Señor. Vuélvenos la vida. Devuélvenos tu espíritu. Que se suelten las cargas de opresión. Que se rompan los yugos. Que se desaten las ligaduras de impiedad, Señor. Lo que te ofende en nuestra vida, quítalo. ¿Quién iremos sino a ti, sino a ti? Y hoy al salir de este lugar, tienes que decidir cómo vas a escoger ver y enfocarte. ¿Te vas a enfocar en cómo se ven las cosas? Te dije al principio y ahora repito al final, todo el relato se va a estar enfatizando en lo muchos que eran los madianitas. Los camellos no se pueden contar. Acostados en la arena, son como la arena del mar.
Va a decir el capítulo 7. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? ¿Qué le dice Dios a ti? Levántate y ve con esta tu fuerza. Dios no está interesado en utilizar lo que tú no tienes. Dios quiere usar lo que tú tienes. Levántate con esta fuerza que tienes. Yo soy quien te envía. Y después que Gedeón vuelve a razonar, Dios le dice: vencerás a los madianitas como si estuvieras peleando con un solo hombre. Si te dejas llevar por tus ojos, son muchos, pero a los ojos de Dios vas a batallar con uno. Ay, ay, ay. Hay gente que ya lo agarró, hay gente que ya lo vio. A la hora de la verdad, tu lucha no es contra Madián, tu lucha es contra uno. ¿Sabes cómo se llama ese uno? Míralo en el espejo cuando llegues a tu casa. A la hora de la verdad, a quien yo tengo que vencer se llama Rafael Torres Sacur. Dentro de mí, dijo Pablo, no mora el bien. Dentro de mí, si yo le doy su rienda suelta al pecado, puedo hacer cosas horribles. Y provocar sufrimiento. Por este medio envío mis condolencias fuertes a la familia de ese niño de 2 años. Una familia que está bien relacionada a personas de esta congregación, que ahora están viviendo este dolor, los efectos del pecado. Vencerás a los madianitas como si estuvieras luchando contra uno. En otras palabras, ¿qué le está dejando saber Dios a Gedeón? Son muchos para ti, pero para mí no. Yo no veo las cosas como tú los ves. Si me haces caso, estarás peleando contra uno y le vas a ganar como le ganas a uno, así sean cientos de miles. Hoy, cuando salgas de esa puerta, tú decides seguir viendo la realidad como tú la ves, como tus ojos la ven, o como el cielo la ve. Toca a alguien, dale el puñito a alguien y dígale: vamos a hacerle caso al cielo. ¿Qué te parece si le hacemos caso al cielo? Son muchos. Está difícil. Pero ¿qué le parece si hacemos caso al cielo? Usted que ha estado conectado, terminamos esta transmisión en esta hora, dándote las gracias por tu sintonía, diciéndote que el Señor te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro.